Ya, ya, Hola, ¿qué tal, listo. amigos del Reducido 3? Bienvenidos, estamos nuevamente en una entrevista pactada. El día de hoy, sábado 18 de julio, ¿no? Del presente año, tenemos para entrevistar a un exfutbolista de selección peruana, ha pasado por diferentes equipos, ¿no? Allá su carrera empieza por el año 97 en Cristal, y hace poco estuvo también jugando en equipos de segunda división y también tuvo un paso importante porque fue uno de los jugadores que salió a Europa en los años 2000, ¿no? Tuvo 4 años. Estamos hablando de Gustavo Basal, ¿no? Goleador, todos lo recuerdan, ¿no? Como un jugador con una buena cuota goleadora y que también tuvo participación en selección peruana ya por el 2005. Gustavo, te mando un saludo a la distancia y también, Renato, también le doy la posta ahí en la entrevista del día de hoy. ¿Cómo, Hola, cómo- Marlon, un gusto saludarte a ti, a Renato también. Y bueno, aquí estamos para hablar de lo que más nos gusta, ¿no es cierto? Así que a disposición total. Renato, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Correcto, vamos con la primera pregunta, Marlon. Está por Bien, lado, Marlon, Renato, creo. felizmente bastante bien y esperemos que... Claro, claro. Sí, como te decía, ¿no? Es un invitado que ya teníamos previsto hace unas semanas y gracias a Dios se pudo dar y mayormente le damos muchas gracias a Gustavo Basalo por haber tratado nuevamente la entrevista para Reducido 3 y vamos a preguntar, vamos a hacer de repente algunas paras para que el público pueda preguntar algo que tenga dudas, ¿no? Marlon. Así es, Renato. Sí, bueno, a ver, Gustavo, la carrera tuya en el fútbol comienza ya, tengo entendido, por el año 97. Tú eres de Chiclayo, ¿no? De Pimentel. Pero, ¿cómo se dio este ingreso al fútbol? ¿Cómo se desarrolló esta pasión por el fútbol? Tengo entendido que en el 97 tú empiezas allá por Cristal B, me parece, a jugar en inicio, ¿no? En el fútbol peruano. Sí, bueno, yo como tú bien dices, comienzo en verdad en Chiclayo, exactamente en Pimentel. eh, y bueno, o sea, ¿cómo es que decidí? En verdad, es difícil decirlo, ¿no? Creo que fue paulatinamente, poco a poco. Desde que era niño siempre me gustaba jugar al fútbol con los amigos, en el colegio. Y después fui integrando algunos equipos en tercera de liga, segunda de liga, primera de liga, en Copa Perú, con 13, 14, 15 años. Y ya después de eso voy para Lima y resulta que me voy a probar a los juveniles de Sporting Cristal en el año 95. Entonces, en ese momento recuerdo que llegué, me probé, estaba el profesor Alberto Gallardo, que en paz descanse, era jefe de toda la Jenny unidad Gallardo. técnica de menores en esa época. Y bueno, me probé un día y recuerdo que no me fue tan bien, no me fue tan bien por el cambio tal vez tan fuerte que hay, ¿no? Y resulta que me quedé 5 meses probándome en Sporting Cristal, en los juveniles. Después de esos 5 meses de ir día tras día, de millones de combis todos los días para llegar a los entrenamientos, también para llegar a la universidad, porque yo ingresé a la Universidad Agraria La Molina. Entonces había un fuerte trajín, pero felizmente después de 5 meses, como dije, pude pasar esas pruebas y ya integrar a partir de ahí o formar parte del club Sporting Cristal. Claro, aún todavía como juvenil, ¿no? Y ya después, en el año 96 y en el 97, es que hago los campeonatos de juveniles, de acuerdo a mi categoría. Yo soy categoría 78, pero también jugaba por la 77. Y felizmente me fue bien. Me fue bien en los juveniles, al punto que en el año 97 obtuve un récord nacional, ¿no? Que pude convertir 59 goles en un campeonato.
como decir, un campeonato menores de 20 años, ¿no? Porque yo tenía 18, por ahí 18 para 19. Y gracias a eso, pues es que firmo un contrato de 3 años ya con el equipo profesional, ¿no? Y a partir de ahí es que ya comienza mi etapa profesional. Gustavo, ¿quién te lleva a Cristales? Chiqui García, me parece, el colombiano. No, bueno, con él debuto Claro. en la profesional, ¿no? Él es el que me hace debutar. Cuando yo subo, recuerdo Ujú. que estaban de interinos Franco Navarro y Leo Rojas, porque el profesor Sergio Marcarián en el 97 al final, él sale de Sporting Cristal y se quedan ellos, tanto así que son ellos los que, o si no me equivoco, llega Miguel Ángel Arrué. El Y chileno, ¿no? claro, y ellos dos estaban de asistentes y recuerdo clarísimo, después de un partido que jugamos contra AELU, me acuerdo, en el último partido y que lo ganamos en la Florida y que gracias a ese partido también fuimos campeones de esa categoría, estaba ahí Franco y Leo, y son ellos los que me dicen, Gustavo, a partir ya del lunes, porque era sábado, a partir del lunes ya tienes que integrarte al equipo profesional. Entonces fui y ese fin de año, del año 97, porque eso era tal vez fines de octubre, por ahí, lo termino haciendo, digamos, todavía sin un contrato, pero ya entrenándome con la primera división. Pero en paralelamente ya íbamos haciendo mi contrato que se extendió por 98, 99 y 2000. Y después, en el 98, ahí va tu pregunta, sale Miguel Ángel Arrué y entra el profesor Chiqui García, colombiano, llega con Diego Barragán, con quien tengo una gran amistad, que él es un preparador físico muy reconocido a nivel sudamericano. Y con ese comando técnico es que yo debuto. Y felizmente pude debutar con gol. Eso fue en marzo o abril del 98, que jugamos un partido contra Melgar. Y recuerdo que un pase de Jorge Soto, que es mi padrino del fútbol, porque él fue el primero que me cortó el pelo, recuerdo. Y pude convertirle a Melgar. Y ahí comienza ya mi etapa profesional, ¿no? Renato. Otra de las preguntas, Gustavo, que queríamos hacerte el día de hoy es que, de acuerdo a tu perspectiva y experiencia que ya tienes tú como futbolista profesional y gestor deportivo, ¿qué mejoras necesitaría el Perú en la formación integral de menores? ¿Cuáles son las reformas que requeriría más bien el país para mejorar todo lo que tiene que ver formación integral de menores? Sí, mira, justo hoy día también, más temprano, tuve un conversatorio, ¿no? Con Francesco Manacero y Mateo Manacero, que los dos son hermanos, y también tienen programas digitales, y hablábamos de este tema de menores, porque ellos dos, digamos, saben bastante del tema de menores, ¿no? Y coincidíamos, pues, en que hay que, hay que fortalecer esas bases, ya que eso es el futuro de nuestro fútbol, ¿no? Justo hablábamos sobre, por ejemplo, Paolo Guerrero, Farfán, El Mudo Rodríguez, ¿no es cierto? Que ya, digamos, están en la última etapa de sus carreras, ¿no es cierto? Y claro, ¿qué es lo que viene después? ¿No? En ese sentido, yo personalmente creo que hay que poner la mayor cantidad de fuerza posible en las fuerzas básicas, en los menores, ¿no es cierto? Así, organizándolo o seguir organizándolo, porque tengo entendido ahora, por ejemplo, con Ernesto Aracaki, que está a la cabeza, ¿no es cierto?, del trabajo en menores en la federación, tengo entendido que están haciendo las cosas de la mejor manera o están intentando hacerlo bien, que yo creo que va a ser así porque conozco a Ernesto, conozco el profesionalismo de él.
hay que, desde mi humilde perspectiva, hay que organizar bien no solamente el tema en sí de menores, sino también, porque todo está correlacionado, ¿no? Por ejemplo, el sistema del campeonato, ¿no es cierto? El sistema del campeonato tienes primera, segunda y después tienes una Copa Perú, ¿no es cierto? Bueno, que pueden participar pues miles de equipos, ¿no es cierto? Y que uno no tiene mucho el control sobre cómo se están administrando estos equipos y cómo manejan a sus jóvenes, ¿no es cierto? Entonces yo creo que hay que ordenar y hacer la primera, segunda, tercera división, cuarta y lo que venga, ¿no es cierto? Y que sea todo progresivo, ¿no? De cuarta pasas a tercera, de tercera pasas a segunda y de segunda pasas a primera, ¿no es cierto? Creo que el campeonato peruano para subir a primera división, por ejemplo, tienes la segunda y la Copa Perú, es algo bien, ya no, o sea, no se ve eso de ahí, ¿no es cierto? Yo no conozco otros sitios donde tengan un campeonato paralelo que también subas a primera división, ¿no es cierto? Entonces, empezando por esas estructuras y después, algo que es fundamental y que siempre lo digo, es la capacitación de nuestros entrenadores, porque es ahí donde, sobre todo, los niños, que son los que digamos que forman parte de creciendo con el fútbol, ¿no es cierto? Que es desde los, si no me equivoco, 6 años hasta los 13 años, ¿no? Que es ahí donde hay que atacar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque un jugador de 16, 17, 18 años, pues ya estás a puertas para el profesionalismo. Ya adquiriste todo lo que debiste haber adquirido, ¿no es cierto? O ya la mayor parte, ¿no? Acabamos de ver ahora un jugador argentino que ha debutado jugando contra el Barcelona, creo que jugaba en el Mallorca, es un argentino con padres mexicanos, si no me Mayor. equivoco, de 15 años, lo han hecho debutar en primera división, ¿no? Sí, ante Real Madrid me Entonces, parece, ¿no? claro, entonces, miren, es algo que hay que trabajar en esas edades, desde los 6, 8, 10 años. Ahí es donde hay que apuntar seriamente. Perfecto, no hay que descuidar la selección mayor, eso está claro, porque esos son resultados que necesitamos en la actualidad, ahora, y para eso existe un comando técnico muy capaz con el cual hemos podido ir al Mundial. Yo conozco el trabajo del profesor Ricardo Gareca porque lo he tenido en universitario y no me cabe la menor duda de su profesionalismo, creo que a nadie le cabe la menor duda, ¿no? Ok, perfecto, se trabaja en eso, pero paralelamente y con muchísima fuerza hay que enfocarse en el tema de menores. Para mí, la capacitación de entrenadores es clave, es donde hay que atacar sí o sí. Lo hizo Alemania en su momento cuando pasó una crisis por los años 90, ¿no es cierto? Entonces ellos hicieron un diagnóstico y también llegaron a una conclusión que es el tema de los entrenadores. Ustedes lo pueden ver en internet. ¿Cuántos entrenadores capacitaron? Como 30.000 entrenadores se dedicaron a capacitarlos, ¿no es cierto? Yo tengo entendido que la federación tiene cursos de capacitación, perfecto, pero siempre creo que se puede más. Siempre hay que dar más en ese sentido. Hay que llevar a nuestros entrenadores también hacer pequeños stages, ¿no es cierto? Pequeñas temporadas al extranjero. No tienes que irte tal vez hasta Europa. Tienes aquí cerca, tienes a Brasil, tienes a Argentina, ¿no? Mismo Chile, que ustedes deben de haber escuchado, las instalaciones de los clubes son fabulosas, son muy responsables, muy estructurados, muy profesionales, ¿no es cierto? Entonces, lo bueno siempre hay que imitarlo. Pero para mí el tema de entrenadores es fundamental. Porque también la infraestructura, obviamente también, pero esas son cosas que sí se pueden hacer, digamos, fácil, entre comillas, ¿no es cierto? Porque tú puedes poner diferentes estructuras para poder entrenar, instalaciones y tal, ¿no es cierto? Y otra cosa, entonces, organización buena de los campeonatos, tanto también de los campeonatos juveniles, ¿no? Creciendo con el fútbol, se puede mejorar lo que es también la Copa Federación, también se puede mejorar. Y una tercera pata, digamos, o una tercera base fundamental, vendría a ser la regionalización del fútbol. Yo creo que hay que descentralizarlo, porque no puede ser posible que todo esté concentrado en Lima. No puede ser. O sea, incluso, está bien,
tal vez en Lima hay más infraestructura. Perfecto, pero hay que trabajar para hacer en otro lado. Porque miren, el campeonato, por ejemplo, se va a volver a jugar. ¿Y dónde se juega? En Lima, ¿no es cierto? A pesar de que hubieron otras propuestas tal vez, pero no, se ha decidido en Lima. No tengo nada en contra de eso. Es más, yo vivo en Lima, pero ya, ahora sí es la realidad. Pero habría que buscar para el futuro descentralizar eso y tomar decisiones en base también a provincias, que ahí es, yo vengo de provincia, yo sé el talento que hay en provincia, ¿no es cierto? Entonces, si se hacen polos de descentralización en todo el Perú, donde el polo tal vez del norte tenga el mismo peso que el polo o llega a tener el mismo peso que el polo de Lima, desde ahí se va a notar un gran cambio, creo yo. Y así tú fortaleces también a los clubes de la región. ¿Por qué? Porque los chicos, los niños o los chicos que tienen, yo como gestor de fútbol, ¿no? A veces recibo llamadas de chicos que tienen 18 años o de sus padres, señor Basalo, para poderlo llevar a Lima. Pero yo digo, ¿pero por qué en Lima? ¿Por qué no esa posibilidad de que se queden en las regiones y que ahí mismo tengan un gran nivel competitivo como el de Lima? ¿No? Entonces, son cositas que nosotros las hablamos y que sí surgen, pero hay que ser operativos y hay que hacerlas, ¿no es cierto? Creo que no estoy descubriendo nada, por favor, humildemente yo digo estas cositas por mi experiencia, ¿no es cierto? A ver, Renato, Claro. creo que vamos con la Marlon, siguiente otra pregunta. pregunta. Sí, a Sí, ver, Gustavo, nos hablaste mucho del tema de fortalecer las bases y también el tema de trabajar mucho con los chicos desde una edad, ¿no? Tú mencionas 6, 7, 8 años. Acá hay una pregunta que no sé si tendrá relación a lo que tú comentas. ¿Qué cambió en tu perspectiva de futbolista profesional al irte a Europa por 4 años? Recuerda esa etapa 2000, 2003, me parece, donde estuviste bueno, te compró la Roma, ¿no? El pase y después, bueno, Sí, te fuiste a la Francia, te fuiste también, me parece, a Palermo y llegaste sí, también a jugar en España, ¿no? En en Alcalá. España, exacto, sí. Sí, acá estoy Sí. viendo, ¿no? Dice, ¿qué cambio en tu perspectiva de futbolista profesional irte a Europa por 4 años? Justamente ahí dice bien claro, futbolista profesional. Yo creo que esa profesionalización de la cual a la cual uno siempre quiere llegar, en Europa está en su máximo esplendor. Yo creo que pude ver realmente cómo es un fútbol profesional o sea, en su gran magnitud, ¿no es cierto? Creo que eso es lo que a mí me hizo, digamos, lo que me hizo entender realmente cómo es que debería ser el fútbol profesional. Porque allá, digamos, desde que llegas a un club, tú te das cuenta de esto, desde cómo te reciben, desde cómo están organizados, de que tienen ya todo planificado, los horarios. Después, cada detalle, que justamente en una entrevista pasada nosotros lo hablábamos, ¿no? Cada detalle lo tienen controlado, no se les escapa nada, ¿no es cierto? Como tal vez, no sé, el estado del campo, como tal vez el trabajo psicológico con los jugadores, que es importantísimo, como es la alimentación, que ya en Perú ya se ven, los clubes tienen sus nutricionistas, pero eso yo ya lo veía desde el año 2000 que llegué allá, ¿no es cierto? Y mira, y vuelvo y digo, no hay nada que descubrir, todo ya está inventado, solamente es cuestión de mentalidad y proponérselo y que cada club se tome como tiene que tomar, como tiene que tomárselo, ¿no es cierto? El fútbol, serio, respetando siempre a sus jugadores. El jugador, digamos, es el principal patrimonio de los clubes y eso tú lo sientes allá, tú lo sientes, siempre están preocupados por ti, ¿no? Independientemente de que seas joven, de que seas menos joven, de que estés jugando o no estés jugando, o sea, al final tú sientes eso, que el principal patrimonio es el jugador. Y eso es lo que yo noté. Esa fue una de las diferencias. y otra de las Renato, preguntas,
otra de las preguntas que te queríamos preguntar, Gustavo. Ya tú sabrás que en octubre empiezan las eliminatorias al Mundial Qatar 2022, ¿no? ¿Qué expectativa tienes con la actual selección peruana de fútbol, teniendo en cuenta que en 2 meses es el inicio de las próximas eliminatorias al Mundial Qatar 2022? Bueno, yo creo que, a ver, creo que se va a continuar con esta etapa buena de la selección que está viviendo, ¿no es cierto? Que fue su punto máximo la clasificación al Mundial, ¿no? Porque si tú te das cuenta, si bien es cierto, hemos estado hablando de jugadores que ya están en su última etapa, pero todavía tienen para dar en estas eliminatorias. Entonces, teniendo, o sea, como dicen, equipo que gana no se cambia, ¿no es cierto? Entonces, no solamente me estoy refiriendo a los 11 jugadores que entran al campo, porque eso ya lo decía el profe Gareca, ¿no? Pero digamos, la misma filosofía, el mismo sistema, las mismas ganas, el mismo entusiasmo, yo creo que está. Entonces, ¿qué es lo que puedo esperar? Solamente que siga creciendo este grupo humano que se ha fortalecido durante los últimos años y también gracias a su comando técnico. Entonces, lo único que yo como buen peruano y como todos estamos esperando los buenos resultados. Ahora, pero eso yo creo, como ya dije, va a seguir su camino, ¿no? Porque se mantiene prácticamente lo mismo. Pero lo importante es lo que va a llegar detrás. Es eso lo que, digamos, nos preocupa un poquito, ¿no? Entonces, ojalá, y es mi mejor deseo, de que, bueno, Ernesto Aracaki a la cabeza con todo su grupo de profesionales, logren hacerlo bien, ¿no? Sí, Gustavo, A ver, vamos a ver los saludos, Marlon. Nos están dando saludos Rolando Caña, Milagros León, Walter Esteves, que nos dice excelente propuesta, la formación precisa, tercera, segunda Copa Perú por regiones, tanto norte, centro y sur. Que Para esa es estar una solo. excelente idea. Esa es una excelente idea y así vas colaborando con la regionalización que ya estamos hablando. No sé si como Copa Perú podría ser una tercera división, porque en Copa Perú, o sea, hay demasiados equipos, son demasiados y desgraciadamente muchos de ellos informalidad, ¿no? son formados informalmente. O sea, no tiene, por eso es que cuando suben a primera división, al año siguiente están pasando penurias, ¿no? Porque llegaron un grupo de dirigentes. O pierden por walkover. Exacto. Llegaron un grupo de pronto se juntaron un grupo de dirigentes, dijeron, mira, qué bonito. O compraron un clubcito que nadie tal vez lo conocía y comenzaron. Y sí, bueno, porque también hay diferentes factores que van jugando y tal vez pues tuviste la suerte de llegar a la finalísima y de pronto te encuentras con que subiste, ¿no? Entonces, después, cuando se dan cuenta de cómo es el asunto, ya es demasiado tarde. Entonces, los dirigentes, así como los jugadores vamos ganando experiencia año tras año en el fútbol, los dirigentes también tienen que ganarla, ¿no es cierto? Y ojo, otro punto que es importante y que siempre lo digo también, y que cada vez que me preguntan a mí cuál es el fichaje más importante de un equipo, yo siempre respondo es el gerente deportivo. Siempre. No es el delantero, no es el arquero, no, es el gerente deportivo. Es la pieza fundamental de todo club, porque a partir de esa persona y su staff, ¿no es cierto?, van gestionando las contrataciones, cómo manejar el club, la infraestructura y todo lo demás. Entonces, ahí también creo que hay escasez de eso. Es ahí donde tú bien regresamos a la pregunta de qué encontré en Europa. Justamente eso, en Europa están los directores deportivos que muchas veces en la operatividad son hasta más importantes que un presidente y son hasta más respetados muchas veces. Y generalmente muchos son exjugadores que de pronto se han dedicado a eso, ¿no? Entonces, sí, es importante esa regionalización que han comentado ahí
Yo particularmente pienso que debería ser una tercera división. Les voy a poner un ejemplo. España. En España es primera, segunda A, segunda B. La segunda B es como la tercera división, ¿ok? Y si ustedes entran y ven en cómo está organizada la segunda B, es como ha dicho la persona que ha comentado. Está regionalizado. Dividen España en 4 partes. Tienen en una parte 20 equipos, en la otra 20, en la otra 20, en la otra 20. Y esos van jugando durante todo el año. Sus respectivos grupos van jugando. Son 38 partidos durante el año y quedan 4, los 4 primeros de cada grupo quedan y después se van eliminando y suben 4 a segunda división. ¿No es cierto? Entonces, solo así tú vas generando la verdadera meritocracia, como tiene que ser, y vas subiendo de nivel en nivel hasta que llegas pues a primera división. En el interín, los dirigentes van a adquirir pues una experiencia muy necesaria, obviamente. Capacitación en todos los estándares, mejor dicho, Gustavo, ¿no? Tanto de futbolistas como de dirigentes, ¿no? Y en todo caso, ese es un tema que definitivamente nos compete en lo global, ¿no? A ver, creo que acá tenemos otra pregunta más. Y esta pregunta sobre todo teniendo en cuenta tu experiencia en Europa, porque en Italia has de repente estado más cerca, ¿no? De equipos como Milan, como Inter, o sea, has visto cómo es el trabajo de los equipos, estando en tu equipo Palermo, en Francia también, me imagino, con equipos como el París. Dice, ¿qué diferencias notas en los clubes grandes del fútbol de Europa y los denominados grandes en el Perú? Mira, yo vengo de Sporting Cristal, ¿no es cierto? Es ahí donde me formé, es donde he jugado varios años. Y te soy bien sincero, Sporting Cristal como tal no tiene nada que envidiarle a ninguna institución de Europa. Bueno, sí, tal vez en grandeza, tal vez en nombre, ¿no es cierto? Tal vez en infraestructuras, tal vez, porque Cristal tampoco tiene un estadio propio, ¿no? Pero, o sea, no es tanto qué es lo que tenga el club, sino es que cómo se maneja el club. Entonces, esa es la diferencia entre los grandes de un lado y los grandes de otro. ¿Cómo lo manejas? Por ejemplo, mira, desgraciadamente, miren cómo está Universitario de Deportes. Es una pena que un club de esa magnitud como la U, ¿no es cierto?, esté pasando por todos estos problemas administrativos, económicos de hace mucho tiempo, ¿no? Que se pelean entre ellos y tal, en vez de unirse, ¿no? Entonces, yo creo que la gran diferencia está en el manejo, ¿no es cierto? Ya hemos hablado de lo importante que es el tema dirigencial, capacitación también y experiencia de dirigentes, así como también el director deportivo, ¿no es cierto? Y la capacitación de todos sus entrenadores. Solo a partir de ahí tú vas a lograr acercarte cada vez más como club a los clubes grandes, ¿no? Claro, Claro. Gustavo, coincidimos contigo en lo que tú nos dices del tema tan importante que hay hoy en día. Lo de la U es un tema lamentable, ¿no? Un tema definitivamente que dos administraciones peleándose por el poder y ninguna llega a una conclusión. Lamentablemente, el Perú tenemos una balompié nacional, estamos plagados de equipos donde la informalidad es lo que más brinda, lo que más está dominando hoy en día. Y es lamentable. Lo de Alianza Lima, por ejemplo, también, a pesar de formar un buen plantel, no saca buenos resultados a nivel internacional y es un tema bastante ya complejo que ya no solamente se vive de años anteriores, sino de décadas que los equipos nacionales no tienen una buena presentación en la Copa Libertadores o Copa Sudamericana. Marlon. Así es. A ver, vamos a ver esta pregunta. ¿Por qué a los equipos peruanos, según tú, Gustavo, les cuesta tanto realizar buenas campañas en torneos internacionales? Y te lo cuento, por ejemplo, desde este nuevo milenio, 2000. Apenas tenemos a 3 o 4 equipos que con las justas han llegado a octavo de final, ¿no? La U, Alianza en 2010, Cristal en el 2004 y Garcilaso lo último en el 2013. Te voy a dar una respuesta que justo la dijo, o sea, está relacionada con Ernesto Aracaki,
a él le preguntan, y vi una entrevista hace poco, le preguntan, ¿cómo así es que tú te decides por, digamos, por meterte al tema de menores? Entonces él, entre otras cosas, dijo, bueno, porque el fútbol es mi pasión, pero me dice, donde yo he estado, internacionalmente no he conseguido nada, me dice. Entonces, yo me comenzaba a cuestionar y comenzaba a preguntarme, ¿por qué es que no se logra nada? Y es ahí donde él comienza a investigar y llega a la conclusión de que es un tema de menores, que es justamente lo que estamos hablando ahora. Y es verdad. O sea, tú ves, por ejemplo, en clubes brasileros, en clubes argentinos, en clubes uruguayos. Hablando de Uruguay, la otra vez estuve hablando, la otra vez no, hace tiempo hablé con Mario Viera, que es un amigo mío, y él decía que desde niños a los chicos ya los están sacando fuera de su sitio y los están llevando a tener competiciones no solo dentro de Uruguay, sino también se van a Argentina, se van a Bolivia, se van a Paraguay, a jugar campeonatos internacionales desde niños, desde los 10 años, 8, 10 años, ya están yendo a tener ese roce. Mira, parece mentira, pero el fútbol no solamente es lo que vemos en la televisión. El fútbol guarda, eso que se ve en televisión solamente es, digamos, la carcasa, ¿no es cierto? Pero todo lo que se ha logrado para llegar a estar en televisión es un proceso, ¿no es cierto? Y justamente parte importante de ese proceso es el tema de menores. Si es que tú desde niño estás acostumbrado a tener ese roce internacional, esa buena formación gracias a entrenadores muy profesionales y muy capacitados y muy detallistas y muy operativos, tú va entrando automáticamente ese gran nivel a tu filosofía, ¿me entiendes? Entonces, y automáticamente todo eso se va a ver reflejado en el futuro. Y yo creo que es ahí donde está. Yo lo vengo diciendo ya hace varios años, vengo cada vez que me preguntan, es ahí donde está el secreto, en el tema de menores. Tenemos que ahora, está bien, la selección mayor, todos queremos que gane, todos queremos siempre que les vaya bien y disfrutar y encender la televisión y ver que están ganando y todo. Pero yo creo que donde más fuerza hay que poner es en el tema de menores. Renato. Claro, y otra de las preguntas que te queríamos hacer, Gustavo, de acuerdo a tu experiencia como entrenador, como futbolista, ¿cuál fue el entrenador que más te marcó en tus 15 años como futbolista profesional? ¿Tienes algún entrenador? Porque hace unos días vimos una declaración de Franco Navarro hacia tu persona, que te decía que Freddy Ternero te vuelva a convocar en el año 2006, si no me equivoco. Sí, mira, bueno, Franco es uno de ellos, ¿no? Es uno de los que más me marcó por la posición también. No tengo que decir quién es él, quién fue en su momento también como futbolista, un gran 9 de nuestro fútbol histórico. Y justamente yo de chico lo veía jugar a él y decía, algún día quiero llegar también a jugar por la selección y tal. Y bueno, no solamente se dio eso, sino también que en varias etapas de mi carrera lo tuve como entrenador, ¿no? Y hasta en la selección también lo tuve como entrenador. Y siempre soy muy agradecido por la confianza que él me brindaba. Y bueno, tengo algunos entrenadores, no tengo solamente uno que me haya marcado, ¿no? Pero sí son pocos. El primero es el profesor Roberto de la Piedra, que fue mi entrenador en el colegio, que él en verdad formó parte de mis inicios. Él me marcó bastante. Después, en orden cronológico, tenemos a Julio César Uribe, que yo lo tuve en el Juan Aurich también, que también me marcó mucho, aprendí mucho con él. Franco Navarro, en Franco Navarro, que ya hablé de él, y bueno, también tuve en Francia, tuve a un entrenador italiano que se llama Sandro Salvioni, que justamente ahí me di cuenta
también de cuán profesional es el fútbol allá. Y bueno, alguien a quien yo sí le llamo como el padre mío del fútbol, el profesor Alberto Gallardo, que en paz descanse, ¿no? Que a él lo tuve en los juveniles de Sporting Cristal y fue importantísimo para después ya mi preámbulo para profesional. A ver, Renato, Claro, ¿tenemos Marlon. otra pregunta más? Ya son todas las preguntas. Todas las preguntas que hemos hecho hoy Sí. ya están completas. Bueno, Gustavo, antes que Ya. nada, ¿no? Primero agradecerte el tiempo que has estado el día de hoy con nosotros en el programa. Y me gustaría preguntarte esto, sobre todo ya teniendo en cuenta que hablamos de selección y que hablamos de categorías juveniles. A tu manera, ¿qué debería tener un jugador juvenil que juega de delantero, pero que quiere, digamos, que debería trascender en Europa? O sea, ¿qué cualidades tú crees debería tener ese jugador joven que está jugando en tu posición, ¿no? Porque hoy en día hay escasez de delanteros centros, ¿no? De delanteros con gol. Quizás salen más extremos o quizás salen jugadores sin gol, como uno le comenta. Ya, ¿qué cualidad? Cualidad, A un ver, delantero centro. vamos a hablar en términos un poquito también ya más generales, porque y llegamos después, si quieres, al específico, ¿ya? Todo jugador de fútbol, en verdad, creo que tienen que gustarle los retos. Eso de cajón. O sea, tiene que gustarle el reto de superarse día a día, el reto de que vengan partidos cada vez más complejos con pasado el tiempo, ¿no es cierto? Si tú me dices a mí, ¿cuál es una de las cosas que te motivó a ser futbolista? Es porque a mí me gustan los retos, ¿no? Y me gustan los retos en el deporte, pero sobre todo en el fútbol. Porque yo también he practicado otros deportes y practico también otros deportes. Y sí, yo creo que, no sé cómo llamarlo en una sola palabra, pero que le guste los retos. Después, si te gusta eso, tienes que tener muchísima voluntad. Voluntad de querer hacer las cosas, y no solamente querer hacerlas, sino hacerlas bien, siempre. Y eso está relacionado, obviamente, con la perseverancia, ¿no es cierto? Entonces, que nos gusten los retos, voluntad, perseverancia son importantísimos. El talento es importante, pero mucho más importante es la perseverancia. Eso en términos generales como para llegar a ser futbolista, ¿no es cierto? Ya en términos específicos, ya un 9, o sea, hay 9 de diferentes características, ¿no? Yo puedo hablar de las mías. Yo creo que un 9 tiene que estar siempre, o sea, siempre a la expectativa dentro del área. No puede estar, o sea, no se le puede escapar ni un segundo de atención. Eso es importantísimo. Y algo que justamente Franco Navarro decía, tienes que esperar siempre el error del rival, el error del defensa. ¿No es cierto? Tienes que estar atento porque tú no sabes en qué momento te va a llegar una pelota. No sabes. A veces tiran un centro y tú piensas que la va a interceptar el defensa, pero tú tienes que estar pensando también que se le puede escapar ese balón al defensa, porque te va a quedar ahí. Y eso, si ustedes, incluso Franco lo ha dicho en televisión y en YouTube, seguramente lo pueden encontrar, siempre te va a decir eso. Y eso es algo que se me quedó grabado. Y después, el factor sorpresa. Yo, una de mis características, por ejemplo, era que me gustaba ir mucho a la espalda de los defensas y que me pierdan de vista, que no me tengan controlado con la vista. Esas son las cosas que yo, digamos, le diría a un 9 que yo lo estuviera capacitando, por ejemplo, ¿no? Que tuviera esa posibilidad. Creo que esos son puntos importantísimos. Gustavo, bueno, Gustavo, y ya para terminar tenemos un especial
de dos partidos que fueron importantes seguramente para ti, como el partido el que definió la Copa Quirín en el 2005 y el partido ante Flamengo en la Copa Libertadores de 2008. Vamos a ver unos Sí. unos videitos. ¿Han A visto ver, o tienes unos videitos? Lo tengo los videos para que los veas y que más o menos nos digas qué sensación tuviste al marcar esos goles. Ok. Y una celebración típica, Gustavo, Acá. con las manos acá, me parece, ¿no? Ante Flamengo, que no sabría decir qué cosas significó. Sí, ahí estás cargando, creo, algún video. Ahí está, ¿no? Ah, ese es. Ese es con Ahí contra está. Japón. Ese es con Perú, ¿no? 2005, año 2005. La selección Ah, sí, peruana, ahí está. Copa Sí, Quirín. ese es William, ¿no? William me da el pase. En el arco de Kawaguchi. Sí, sí, la verdad que me salió un buen gol. Ese creo para mí, yo lo nombro como el mejor gol de mi carrera, en verdad. También por Te lo que marcó ese. significó, porque debuté, ¿no? Debuté en la selección y pude debutar con gol también, ¿no? Ahí está Guadalupe, ¿no? Qué lindo, en verdad. Y tanta gente, habían como 15.000 peruanos, creo, en todo el estadio, 50.000 espectadores. Ahí está Freddy, ¿no? Freddy, que en paz descanse también. No, fue una experiencia Y aparte por maravillosa. el minuto que fue, el minuto 94. Sí, Fue un partido que ya está acabando. sí, eso fue en el minuto 94 casi, ¿no? Sí, es uno 94. es uno de los goles más tardíos de la selección peruana. Ahí tenemos otro gol, me parece, ¿no, Y acá Renato? tenemos otro video contra Flamengo. Ah, esa fue en El el Maracaná. recordado partido que marca 2 goles y al final solamente le cobran 1. En 1-1, ¿no? En el Sí, segundo tiempo, sí. un asistente paraguayo. La verdad que ahí hasta ahora tengo el sabor amargo de que me hayan anulado ese otro gol, ¿no? Ahí está. Sí. La celebración Eso. con las manos acá, no en la 100. Sí. Sí, ese gol también fue lindo porque si tú ves, el cabezazo lo doy prácticamente en la línea del área grande, ¿no? Y bueno, Y también teniendo en cuenta la envergadura de rival, era Flamengo de Brasil, un equipo muy importante, quizás el equipo más importante en Brasil, Flamengo, el sí, equipo que tiene más hinchadas, todo lo que representaba ese partido. sí, y ahí el que me marcaba era Ronaldo Angelín, un jugador también emblemático de Flamengo, ¿no? Y eso, mira, sí, bueno, ya en otro momento lo podrán ver con más calma. Si tú ves ahí, yo aparezco detrás de la espalda de él. Yo vengo detrás de él y justamente lo que estábamos hablando nosotros, ¿no? Que el factor sorpresa para un 9 es clave. Él ni se imaginó. Ahí hay dos cosas. Primero que me gusta el factor sorpresa, pero antes viene el error del rival, porque normalmente el defensa o cualquier jugador que está en etapa defensiva tiene que siempre controlar jugador, pero también la pelota. Él solamente estuvo viendo la pelota en ese momento, pero no veía al jugador que venía detrás de él, que era yo, ¿no? Y eso es un concepto, la verdad que, como te digo, no estamos descubriendo nada, solamente hay que hacerlo. El jugador que está en etapa defensiva, en fase defensiva, tiene que controlar siempre al jugador y a la pelota. No puedes cuidar ninguno. Si tú ves uno, solamente uno, vas a perder porque o se te escapa el jugador o se te escapa la pelota, ¿no? Entonces, a él le pasó eso, yo supe aprovecharlo y me salió también un lindo gol, ¿no? Esos dos son los dos goles más importantes de mi carrera, creo yo. Claro, Renato, Marlon. creo que tenemos algunos comentarios más. Unos comentarios también tenemos, unos comentarios de Walter Esteves que nos está diciendo, gracias por tus aportes, muy académicos, llegas muy bien y te haces entender. Y llegas muy fácil a los chicos, características de un buen líder. Este es el comentario que nos lleva Walter Esteves en seguidores. Milagros León nos manda saludos. Ana Tisoro también nos manda saludos. Ok, muchos saludos. Gracias, Walter, también por los comentarios.
Esto me motiva a seguir siempre, seguir siendo muy ilustrativo porque como ya lo hemos hablado, ¿no es cierto? El fútbol muchas veces la gente solamente lo aprecia delante de una pantalla, pero hay muchísimas cosas detrás de eso. Para haber llegado a esa pantalla hay demasiadas cosas detrás, ¿no? Y bueno, siempre encantado de colaborar con ustedes, muchachos, y cuando gusten ya saben que yo voy a estar a disposición. Gracias, Muchas Gustavo. Te gracias, Gustavo, agradecemos por el tiempo. el día de hoy tu participación en Reducido 3. Y bueno, las puertas abiertas siempre acá desde el medio y las gracias a la distancia, Gustavo. Gracias, gracias, gracias Marlon, gracias Renato. Un fuerte abrazo para ustedes y para todo su público. Cuídense mucho. Hasta luego, Renato. Igualmente, Gustavo, muchas gracias. Nos vemos, Marlon.